¿La pueden ver todos? Sí. Perfecto. Sí, Entonces, bueno, en la clase del día de hoy, como ya les había comentado en la pasada y por correo, vamos a estar hablando muy brevemente de lematización, ya que este no es un tema que me quiero enfocar, no es como un objetivo principal del curso, ¿verdad? En sí, por la reducción que se hizo dado la situación país y mundial. Y luego de mi, podemos descansar, si así creen que descansar, y si no, seguimos con lo que es la exposición de arañas, que va a ser Joel y Daniel. Entonces, iniciamos. Entonces, la lematización. Ya sabemos qué es STEM y ya lo hemos visto varias veces. Recordemos que es encontrar ese lema como la raíz que va a tener la palabra, que al tener la raíz y ponerle diferentes terminaciones, vamos a ocasionar que la palabra tenga diferentes significados. Ya sea que le pongamos el género, le pongamos número o un gerundio, etcétera. Entonces, si usamos stemming en nuestro sistema de recuperación de información al generar los índices, el índice se disminuye considerablemente. ¿Ok? Es por eso que se utiliza. Entonces, aquí está lo que surge es el término junción, que significa el hecho de fundir o combinar como término de general para el proceso de juntar variantes morfológicas, ¿verdad? Esa función uno la puede hacer manual, mmm, haciendo expresiones regulares o de forma automática, que para eso se utilizan los programas llamados lexematizadores. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Como ya dijimos, para reducir el tamaño de los índices, ¿verdad? Se dice que podemos llegar a comprimirlo hasta un 50%, o sea, reducirlo. Entonces, la idea es encontrar ese lema, el STEM, ¿verdad? Ese lema o STEM no tiene que tener significado, pero nos va a ayudar para representar un conjunto de palabras. Por ejemplo, per es el lema para perro, perros, perrito, perrote, perrucho, etcétera. Perra, perras, ahí puedo seguir. ¿Cuándo debemos de lematizar? Bueno, en el momento de que la indexación o el término de la búsqueda. Para mí, el mejor, el más adecuado es en la hora cuando estamos indexando, porque hace que sea más eficiente, como les dije, hace la comprensión de índices y vamos a, bueno, aquí ocasiona que es la desventaja la pérdida de términos completos, pero de todas formas la lematización no va, el término no va a tener un significado. La ventaja en la búsqueda es que siempre vamos a tener en la indexación los términos completos. Solo hacemos en la búsqueda la reducción, ¿verdad? El encuentro del lema para no perder esa información. Pero la desventaja es que lo hace un poco más lento, va a requerir de más recursos. Bueno, ya creo que ya comenté porque es mejor hacerlo en la parte de indexación. Esta es una taxonomía de los algoritmos de stemming. Tenemos los manuales que ya les dije y los automáticos que aquí se dividen en búsqueda de tabla, eliminación de afijos, variedad de sucesores y también te utilizan los bigramas, bueno, los n-gramas que ustedes pueden usar bigramas o trigramas, ¿verdad? La idea de usar de estos automáticos ya es que ya uno no tiene que hacer el trabajo sucio, porque hacerlo de forma manual es muy tedioso y cada vez que se actualiza el índice vamos a tener que estar haciendo este proceso. Entonces es mucho mejor hacerlo de forma automática. Los basados en tabla son aquellos en donde ustedes ponen que PERR, representa a perro, a perra, a perros, a perras y toda la lista de las palabras que él está representando.
Entonces, cuando llega ahí y encuentra, mira, está perro, ¿qué palabra la sustituyo? ¿Por qué el lema lo va a sustituir? Entonces va a la tabla y va a agarrar, a hacer búsqueda de perro y va a utilizar su lema. ¿Alguien me puede decir desventajas de este método que se le vengan en mente, que puedan suceder? A ver, a ver. De que pueden haber palabras con significados muy diferentes y con el mismo lema. ¿Ejemplo? Eh, no podría decir un ejemplo en este momento. No, no tengo una en mente. No. Pero, Bueno, Daniel, ahí no va tanto el problema, porque eso se da más en los tesauros. ok. Ok. ¿Alguien más? Se me ocurre que el tamaño de esa tabla puede ser demasiado grande. Ese es uno. Muy bien, Diego. Hay uno así que digamos, ¿ustedes creen que esta tabla, si yo la hago para el idioma español, me va a funcionar para el idioma inglés? Habría como que adaptar la tabla al idioma entonces. Exacto. Este método es dependiente completamente del idioma. Entonces, para una colección general en donde se tienen diferentes documentos en diferentes idiomas, necesitaríamos tener una tabla para cada idioma. Entonces se vuelve un poco tedioso, complicado, ¿ok? Es muy difícil. Por su parte, los algoritmos de eliminación de fijos van a eliminar sufijos y o prefijos y casi siempre, y lo puedo decir que la mayoría de los algoritmos existentes solo eliminan sufijos, porque creo que ya se los mencioné en una clase pasada. Eliminar un prefijo sí le está quitando el significado de la palabra. No es lo mismo decir que alguien es dependiente que alguien es independiente, o que algo es que alguien es presidente a que fue expresidente. ¿Ok? Sí va a cambiar un poco. Entonces, la mayoría de estos métodos de los de eliminación de fijos, lo que se van a encargar es de eliminar sufijos. Estos algoritmos también. Este contenido es de Wikipedia. Perdón, Google de mi teléfono se activó. Quién sabe qué me entendió que buscara. Este contenido, este tipo de algoritmos, se va a encargar de crear reglas. Y las reglas son basadas en las reglas gramaticales que nosotros conocemos. Por ejemplo, nosotros nos enseñaban en la escuela que para hacer un plural de la palabra perro se le agrega una S. Hay otras palabras que tienen otras reglas a seguir, pero igual se hacen, como en el inglés también existe. Que para cambiar el género, en vez de la O, se sustituye por una A. ¿Ok? Como ejemplo de eso. Entonces es aplicar un conjunto de reglas, pero de forma inversa, para generar el lema. Estos algoritmos, ¿qué piensan? ¿También son qué? ¿Son dependientes o independientes del idioma? Javier. Hacer un conjunto de reglas. Dependientes y dependientes. Sí, ¿es dependiente del idioma o es independiente? O sea, no me importa el idioma que me pongan, todas las reglas que yo hago me van a servir. No, son dependientes. Son dependientes. Muy bien, Javier, exactamente. Entonces, vamos a lo mismo. Entonces, si ocupamos alguna colección generalizada, general, también vamos a tener que tener un conjunto de reglas para cada idioma de los documentos que tengamos en nuestro sitio. Acá viene la importancia de estos dos algoritmos, que son la variedad de sucesores y los métodos de n-gramas, porque a ellos no les interesa el idioma en que esté las palabras. Ellos van a hacer procesos matemáticos con probabilidades y entre otros
para calcular cuál es el lema y de acuerdo a ese lema hacer la junción de términos bajo ese lema. La variedad de sucesores va a usar como base las frecuencias de la secuencia de letras en el cuerpo de texto. Y los n-gramas ya los explicaron el algoritmo los compañeros en la exposición pasada. Entonces podemos usar bigramas, que cuando hacemos que el n es igual a 2 para ver los gramas que vamos a estar obteniendo. Hay dos formas, bueno, para la exactitud de un lematizador hay dos formas que puede ser inexacto, o sea, y así lo categorizamos. Cuando hay overstemming o hiperlematización, que si eliminamos muchos caracteres del término durante el proceso, se pueden juntar términos que no están relacionados. ¿Ok? Por ejemplo, teníamos, a ver, creo que más adelante tengo uno. O sea, son términos que tienen un contexto totalmente diferente, pero a causa de eliminar demasiados caracteres quedan juntos y entonces va a devolver documentos que no son relevantes. Por ejemplo, hay una vez en el caso que decía estadio, estrella, estadios, bueno, y si se elimina hasta dejando solo la E y la S, vemos que estrella y estadio se van a juntar y esto va a provocar que estemos devolviendo resultados que no son relevantes al usuario. Y el otro problema que puede ocurrir es el understemming o la hipolematización, que es más bien no eliminar muchos caracteres o los caracteres necesarios, impidiendo que se junten términos que debieron de haberse juntado. Entonces va a no recuperar documentos que sí eran relevantes porque dejaron por fuera ciertos términos relacionados. Otra manera de la valoración es qué tan efectivo es en la recuperación, la precisión que va a tener, cuál es la reducción, la compresión que se hace en los índices. Los lematizadores nunca se van a valorar si son exactamente, o sea, son exactitud lingüística, o sea, que corresponde a la raíz realmente que se usa en la lingüista. Porque a veces los lexemas que se producen no tienen primero significado y para nada a veces son similares a las raíces que haría un lingüista, por ejemplo. La búsqueda en las tablas, este es el ejemplo. Vean que hay gente que piensa que hay que quitar como palabra, poner como palabra vacía ciertos verbos. Uno de los verbos que la gente categoriza como un verbo que no aporta nada es el verbo ser o estar. Entonces, ponen todas las diferentes conjugaciones de ser o estar. Y entonces esto es eliminado. Eso es como palabra vacía. Pero vean que para el verbo presentar, vamos a poner presentar en todas las diferentes conjugaciones como esta palabra se puede dar. Presentarla, presentarlas, presentarle, presentarles, presentarlo, y así sucesivamente hasta presentáramos, etc. Todas las diferentes sufijos que le podemos poner para que este verbo tenga un tiempo diferente. Entonces todas las vamos a sustituir por presentar. Vean que en español nosotros somos tan bellos, nuestro idioma es tan complejo y complicado que tenemos un montón de tiempos verbales y formas. O sea, yo me acuerdo en español cuando las estudiaba, ya ni me acuerdo los nombres, digamos, sé que los uso, pero no me acuerdo bien cómo se llamaban, que el pretérito no sé qué y el pluscuamperfecto y todos estos. Tal vez ustedes sí se acuerdan, pero yo no. Entonces, ¿qué es la ventaja? Bueno, si utilizamos un árbol B o de dispersión, las búsquedas son muy rápidas y es sencillo. La desventaja es esto. La construcción de la tabla, obviamente, es súper tedioso. Esto lo tiene que hacer realmente un especialista, un lingüista en el idioma. Es muy difícil para palabras específicas del dominio. Hay una sobrecarga de almacenamiento porque aunque reduzcamos los índices necesitamos tener esa tabla. Son dependientes del idioma, ¿verdad?
Es más, no existen tablas estándar ni para castellano ni para inglés. La eliminación de afijos, como les dije, es un conjunto de reglas. Aquí el algoritmo más famoso y que ustedes van a encontrar mucho en internet es el de, ay, se me olvidó el nombre de este señor, el de Potter. ¿Okay? Potter hizo un conjunto máximo de 20 reglas que hacen que cualquier documento en español quede lematizado. Perdón, cualquier documento en inglés quede lematizado. Él hizo las reglas para inglés. Entonces, por ejemplo, dice que si una palabra, esto es para inglés, ¿verdad? Acaba en ies, pero no es ni eies ni aies, entonces ies pasa a y. Si la palabra termina en es, pero no es aes, ni es o es pasa a e. Y si la palabra acaba en s, pero no es ni us ni doble s, entonces la s pasa a nulo. Vean que estas son las reglas que uno usa en inglés, invertidas, ¿verdad? En forma inversa, para generar el plural de las palabras en inglés. Y así él pone máximo, son 20 reglas que él tiene, 30, 40 reglas. No son heurísticas. Nos van a dar una forma común de la palabra. Vea que son reglas gramaticales aplicadas al revés. Y por ser específicamente esto, son totalmente dependientes del idioma, que es una de sus desventajas. Potter solo elimina sufijos. ¿Por qué? Porque es más sencillo y aparte hay más sufijos y prefijos, y la más importante que les dije, los prefijos sí dan un poco de contexto. Es muy diferente el significado. Las ventajas acá con este método es que con un número de reglas pequeño se obtiene una gran eficiencia, y ante una nueva palabra no hay que ponerse a hacer más que nada, porque si hizo las reglas adecuadas, nada más de forma automática va a sacar la raíz. Desventajas como el de tablas, es dependiente del idioma, hay que construir las reglas. Esto también se necesita un experto en lingüística, en el idioma. Y el conjunto de reglas obviamente va a ser crítico en la calidad del lematizador. Variedad de sucesores se basa un poco en lo que es la lingüística estructural y encontrar el límite de la palabra, de los morfemas. Entonces es como agrupar un conjunto de palabras de alguna manera que nos dé una raíz. Lo único que hace es eliminar los sufijos de las palabras, no hace nada más. Entonces, por ejemplo, voy a irme al ejemplo. Este es como el algoritmo paso a paso. Este es un poco tedioso. Primero, tenemos que tener una matriz con todas las diferentes palabras que tiene nuestra colección. ¿Ok? Las palabras ya términos, los términos índices que vamos a utilizar. Y con base a ese conjunto de datos es que se va a realizar el algoritmo. Entonces, y va a empezar por cada una de esas palabras utilizando siempre todo el contexto que está él. Entonces, estoy usando un corpus muy pequeño. En mi corpus solo existe escolar, escuela, escuelas, estado, preescolar y escuelilla. Entonces, agarro y voy a hacer para escuela. Entonces digo, ok, escuela, empiezo con la E. ¿Cuántos sucesores tiene? Ok, escuela solo está aquí. Después de los que comiencen con E, solo está la S en escolar y S también de escuela, S de escuelas, S de estado y S de escuelilla. Entonces, como solo sigue un carácter a las palabras que tengo en mi corpus, solo hay una variedad de sucesores, que es la S. Ok, agrego la S, ES. Ahora, haciendo con ES, tengo escolar, aquí hay una C.
En escuela, el que sigue es la C también. En escuelas, también tengo esta C. Ah, pero en estado tengo la T después del es. Y en escuelilla también tengo la C. Por lo tanto, solo tengo dos caracteres, dos variedades sucesores para es. Entonces aquí los pongo. Y así, ¿se entiende? ¿Se entiende? Profe, el preescolar, ¿qué pasa ahí? No se Eso toma en toma en cuenta. cuenta porque P empezó con P, no con E. Ok, Este va por posición. Busca ok, todas las que empiecen con E. Luego agregan el ya, sucesor de escuela y entonces ahora es S. Entonces todas las que siguen con S. Y así va. ok, Por ejemplo, vean, cuando metemos en escuela el tercer carácter, que es la C, ya estado no lo vamos a tomar en cuenta, porque estado ya no tiene ESC al inicio, sino EST. Por lo tanto, el único, vamos a contar solamente, vamos a tomar en cuenta escolar, escuela, escuelas y escuelilla. ¿Y cuántos sucesores tiene? La O, porque después de esta C sigue la O, y la U, porque está en escuela, escuelas y escuelilla. Entonces tiene dos sucesores, la O y la U. Y así vamos a seguir hasta que terminemos con escuela. Escuela, que era nuestro, estábamos sacándolo para escuela, tiene dos, que es el vacío, porque allá aquí en esta palabra está vacío, o escuelas, que después sigue la S, ¿verdad? El blanco y la S. Entonces hay dos variedades sucesores. Esto se comienza a hacer un grafiquito como el que está acá, ok, con solo E había uno, al agregar el S ya hay dos sucesores, con la C hay dos, al agregar la U solo hay uno, cuando agregamos la E solo hay uno, cuando agregamos la L hay dos y cuando agregamos la A hay dos también, ok, entonces hacemos el gráfico. Así ahora, después con escuela me voy a ir a hacer escolar, me voy a hacer escuelas, me voy a hacer estado y voy a tener un gráfico para cada uno de ellos. Igual para escuelilla, igual para preescolar. ¿Alguien cree que va a pasar con preescolar? ¿Puede intuir qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la variedad de sucesores con cada carácter que vamos agregando? ¿Qué valor va a tener? A ver, ¿a quién le digo? A Cristian. Sí. Eh, la P eh, no tendría ninguno. Uno, la R, porque encuentra preescolar. Ah, bueno, sí. La PR tendría la E, entonces. Ajá, La PRE tendría, creo que la E. ajá, eh, luego la S, ajá. Y así la vamos. U. Ajá. O sea, todos van a tener ¿cuánto? Al Ah, agregar uno, ¿verdad? sí. Ok. Entonces todo esto va a estar en uno. O sea, vamos a tener una línea aquí recta, constante. Muchas gracias, Cristian. Ok, entonces, ahora viene la segunda parte. Después de haber hecho todos estos gráficos y de acuerdo con el corpus, vamos a tener que ver en qué momento, para no ocasionar ni over ni sobre streaming, vamos a escoger el valor correcto de corte. Entonces, existen muchos métodos. Me voy a enfocar en el de picos y valles, que es el más utilizado. La idea de picos y valles es que vengo a ver los grafiquitos y si el carácter que me precede es menor a lo que yo tengo, entonces creo que ese es mi valor de corte y ahí hago el corte para elegir el stem. ¿Okay? Luego también puede hacerse método de palabra completa. Si encontramos alguna palabra que está representando a todas, ese también se utiliza. Y este ya es un poquito más de usar matemática. Entonces, el valor de corte que no lo vimos es que ustedes digan, yo pienso que la cantidad
es dar un número exacto. Entonces ustedes dicen, yo creo que con 5 caracteres es más que suficiente para poner el lema de una palabra. ¿Qué es el problema? Que, bueno, en el caso de escuela, por ejemplo, con solo viendo escuela, puede ser que el lema puede ser, si decimos que es 2, es o es escuel, que está acá. Igual sucede en el de picos y valles, porque vean que aquí el anterior a él hubo un pico, y este pico me hace tener el valor de corte en es. Pero aquí también se dio un pico, que es escuel, y luego se dio un valle. Por eso se llama picos y valles. Pico, valle. Pico, valle. También puedo tener esos dos. Si vemos en palabra completa en todos estos, yo ya he elegido escuela porque escuela está acá entre las representaciones de todas estas palabras que estaban. Ahora vamos a verlo porque creo que tengo el ejemplo. Estas son reglas que se siguen de acuerdo de experimentos que se han hecho. Ok, este es para escolar. Esta es la variedad de sucesores de escolar. Vean que acá el estén sería es porque le estoy haciendo el de picos y valles. Entonces aquí hubo un pico y después hubo valle. Entonces aquí se dio el pico. Luego para escuela puedo decir que es escuel. Puedo utilizar el segundo pico. Este es para escuelas, si no me equivoco, ajá, igual es escuel, y aquí ahí está el pico y el valle, usamos el segundo, por una de las reglas que se dan arriba. Este es para estado, de hecho solamente tuvo un pico y después hubo un valle, es escuelilla, aquí el segundo pico estuvo aquí, escuel también. Y preescolar, como lo vimos con Cristian, solamente es uno, entonces ya y nunca tuvo pico, entonces por lo tanto su estén es el mismo, preescolar, no tiene nadie más. Pero esto es porque no contaba con ninguna palabra que le ayudara en el corpus a poderse hacer. Y recordemos que este algoritmo solo ve sufijos, no ve afijos. Entonces aquí podemos ver, quedaron unidos por escuela, escuelas y escuelilla. Escolar y estado, que no tienen nada, nada que ver, quedaron juntos por ¿verdad? Que le dijimos que iba a ser de acuerdo a picos y valles, el lema. Y preescolar quedó solo, como lo podemos ver acá. Entonces, como pueden ver, así trabaja este algoritmo. Es sencillo, es fácil y es automático. La lematización va a depender del corpus del texto, de los documentos que yo tenga. La desventaja es cómo seleccionamos el valor de corte, para obtener la raíz. Porque si es pequeño, vamos a hacer cortes incorrectos, como nos pasó aquí con escolar y estado. Y si es demasiado grande, vamos a perder cortes correctos, ¿verdad? En este caso no hubo. Recuerden que solo elimina sufijos. Es un poco más de rendimiento computacionalmente hablando, pero con las ventajas de hoy en día. Luego los n-gramas, que vamos a hablar de bigramas por el coeficiente de Dice, nos dice que vamos a sacar los gramas de los términos. Vamos a comparar dos términos y vamos a decir cuáles son los gramas únicos del primer término, los gramas únicos del segundo y cuáles son los gramas que comparte. Y hacemos esta fórmula para calcular el coeficiente. Entonces, bueno, y además se dice que vamos a poner un valor de umbral de 0.6 en adelante. Si la relación con este coeficiente es de 0.6 en adelante, entonces vamos a unirlos. En caso contrario, vamos a dejarlos por separado. Entonces, voy a hacerlo con el mismo ejemplo anterior. Entonces, quiero que vean escolar. Aquí estoy haciendo los gramas. Es SC, CO, OL, LA, AR. Y así hago para cada uno. Aquí todos son únicos.
son 6. Aquí también hay 6 gramas únicos. Aquí hay 7 gramas únicos. En estado tenemos 5. Y en escuelilla tenemos 9 gramas. Y preescolar tiene 9 también. Ok. Ahora vamos a generar una matriz de n por n, donde n es la cantidad de términos de mi corpus. Entonces voy a calcular aquella formulita de arriba, esta de acá, para todas las relaciones, o sea, escolar con escolar, escolar con escuela, escolar con escuelas, escolar con estado, escolar con escuelilla y escolar con preescolar. Luego, escuela con escuela, escuela con escuelas, escuela con estado, escuela con escuelilla y escuela con preescolar y así sucesivamente. Entonces aquí estoy calculando con los números, con las fórmulas. Y aquí lo pongo en la matriz. Vean que esta matriz es simétrica, entonces solamente necesito la mitad de la matriz. No necesito ver esta otra mitad porque es simétrica, es como si estuviera viendo un espejo. Entonces, de acuerdo a esto, las palabras escolar y preescolar, si lo vemos, vean que escolar y preescolar tienen 4,5, que esto es 0,8. Esto es mayor que 0,6. Entonces deberían de estar juntas. ¿Y quién se escoge de lema? Pues la palabra más corta, escolar. ¿Ok? Ahora, si vemos escuela, escuela, obviamente con escuela, tiene 1, 12,13, no me acuerdo, pero es casi 1, con escuelas, y con escuelilla también da 0,8. Con preescolar dio 2,2, sí, un 20%. Ok, entonces, las que vamos a unir entonces va a ser escuela con escuelas y escuelilla. Vea que escuela y escolar es un medio, es 0,5, no es suficiente, tiene que ser más que 0,6. Y la palabra más pequeña de ese grupo va a ser escuela, entonces ese va a ser el lema. O si se quiere, se escoge escuel, para que aquí escuelilla se le quite la i, o sea, la idea es poner aquellos caracteres que estén juntos, se escogen los gramas que coinciden y se unen para formar la palabra. Y como vemos, la palabra estado, si vemos acá los valores, nada, todos son menores que 0,6, de hecho son muy bajos. Entonces estado es estado, se queda solito con un valor, con un extend del mismo, ¿verdad? Que es estado. ¿Queda claro este método? Sí. Okay. De hecho, a mí me gusta mucho hacer bigramas. Okay. ¿Cuáles son las ventajas? Podemos ver que tiene buenos resultados, ¿verdad? Como lo vimos en este ejemplo. Aún con prefijos y sufijos, que es algo que le ganaría, digamos, si queremos también hacer lematización incorporando prefijos, esto le está ganando a lo que es variedades sucesores, ¿verdad? Que variedades sucesores no hace prefijos. Es sencillo y fácil porque el algoritmo es sumamente, no es nada complicado ni programarlo. Y si usamos este valor de umbral de 0,6, los agrupamientos son correctos y en caso se encuentran muy, pero mínimos, como un 0,0001, de que provoque asociaciones falsas, o sea, que ponga en un mismo grupo palabras que no tengan relación. Recordemos que este algoritmo es de los algoritmos que se utiliza para similaridad y distancia, y tiene mucha razón, porque lo que estoy comparando es qué tan similar es una palabra a otra, que eso es realmente lo que estamos haciendo en lematización. ¿Qué es lo que pasa? Que los que trabajan en lematización, la única desventaja es que se encuentra en la literatura de este método es que los que están en este mundo de lematizadores no lo consideran un método de lematización. ¿Okay? Ellos dicen que no está haciendo translematización, no están encontrando la raíz como se concibe en forma lingüística. Entonces ellos lo desprecian al método, pero para mí es muy efectivo y muy bueno y muy sencillo de hacer.
Entonces, digamos que si alguno de ustedes quiere hacer lematización para una colección general, les recomiendo bigramas. Los errores comunes, bueno, ya sea hacer overstemming o understemming, ¿verdad? Porque podemos provocar que términos con diferentes significados sean transformados a misma raíz, como universidad y universo, o términos que tienen un significado similar no sean juntados, ¿verdad? No sean unidos bajo una misma raíz, por ejemplo, máquina y maquinaria. El overstemming reduce la precisión, obviamente, porque nos va a devolver resultados que no son relevantes. Y el understemming obviamente reduce el recall porque nos está quitando resultados relevantes. ¿Para qué usamos lematización? Ya concluyendo, para que la indexación se haga de una manera más rápida, reduce el índice hasta un 50%, aumenta la eficiencia, y en el web casi siempre en los comerciales no se utiliza por la existencia de muchos idiomas, pero si utilizamos variedades sucesores de forma adecuada, con un valor de corte adecuado, o bigramas, podemos generar algo bonito. Este es un ejercicio que les tenía, que siempre en clases los pongo entonces a que practiquen variedades sucesores y enegramas, pero no lo vamos a hacer aquí. Si alguno quiere como practicar o algo así, puede hacerlo y con gusto yo después les puedo dar la solución. Estamos, chicos, ¿alguna pregunta, consulta con lo que acabamos de ver? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, Daniel y Joel, ¿ustedes quieren continuar y así terminamos más rápido la clase o quieren un descanso y luego Continuamos. continuamos? Perfecto. Entonces yo voy a dejar de compartir porque ustedes me imagino van a compartir. Sí. Ok, un momentito. Ya estoy quitando la transmisión. Entonces, le cedo el micrófono a Daniel y a Joel cuando quieran. Sí, voy a acomodarme, profe, un momento. Ok. ¿Se puede ver, sí? Voy. Vamos a ver. Sí, sí se ve. Ok, correcto. Sí, yo ya lo veo también. Ok, pues voy a pasarme. Ahí pueden ver si la pantalla completa. Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días. El tema que nos tocó a nosotros para la investigación es el de crawlers o arañas. Mi nombre es Joel y Daniel. ¿Qué es un crawler? Bueno, ya esto lo vimos un poco, de hecho en el quiz también. Un crawler o araña en español es una aplicación que nos permite movernos a través de una red de páginas para recuperar información y indexarlas también. ¿Qué características debe tener un crawler? Vimos dos que nos parecieron muy importantes, que es esta que debe ser robusto, que significa no caer en trampas. Por ejemplo, cuando hablamos de trampas nos referimos a que tal vez un desarrollador por error dejó ahí como un ciclo que una página señala a otra página y esa página señala a la anterior y así. Entonces nuestro araña, implementarla, debe ser capaz de no caer en esos ciclos y también debe ser educado. Eso significa que debe respetar las políticas que tienen algunos servidores web. Por ejemplo, de las políticas que vimos mientras estamos investigando, una era que algunos servidores web no permiten ser accedidos por una araña en ciertos horarios específicos. ¿Sí me escuchan bien todavía? Sí, siga. Ok. Esto, World Wide Web Wonder, es el que muchos consideran el primer web crawler de la historia. Fue desarrollado en 1993 y se usó primordialmente para medir el tamaño de la www en ese momento. Ya después se usó también para recuperar los URLs de estas y poder almacenarlos en una base de datos local. Más o menos como
el demo que tenemos para más adelante. Algunos ejemplos de web crawlers son el Googlebot de Google. Perdón. Creo que alguien habló. Es que Javier tiene el micrófono encendido. Eso. Ah, ok. No, es que cada rato escucho como el cosito ahí que suena. Pero bueno, 3 ejemplos de web crawlers que encontramos. De hecho, son los más conocidos, los más usados. El Googlebot de Google, el Bingbot de Bing, de Microsoft, y el Yahoo Slurp de Yahoo. Aquí pasa el compañero Daniel. ¿Está compartiendo la pantalla todavía? Sí. ¿Quiere hacerlo en la mía o en la suya? En la suya, ¿verdad? Mejor. No, sí que compartiendo está ahí. Ok. Cualquier para yo se las paso. Sí. Bueno, aquí abstraemos una arquitectura un poco en común que se muestra en internet. Consta de unas 5 partecillas. Lo primero es a la araña asignarle una URL raíz para esta ser añadida a una lista de URLs a visitar. Luego, esta URL se envía a descargar para poder analizarla y abstraer los enlaces, y de esos enlaces filtrarlos y volverlos a meter a la lista de URLs a visitar. Una vez descarga, perdón, la página que estaba en la lista de enlaces a visitar se elimina de ahí y se pone en la lista de enlaces visitados y se guarda en el repositorio de páginas. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Es que me salió una alerta. También se indexan las páginas y se guardan datos relevantes en una base de datos. Pase la diapositiva. Joel. Sí, estoy en recorrido de un crawler. Sí, pase la diapositiva. Sí, estoy en la de... Es que no. ¿Cuál quiere ver? Ok, es que se me quedó congelada la imagen. Ah, ahí estamos ya en recorrido. Ok. Bueno, una vez obtenidos los enlaces, estos pueden ser recorridos de 2 maneras. A partir de la URL semilla se comienza y puede ser ya sea por anchura o por profundidad, básicos recorridos de árboles. Bueno, como se muestran en pantalla, van por, el de anchura va por niveles y el de profundidad va siempre yendo al hijo más izquierdo. Sí, digamos, en este caso, si implementáramos una araña por anchura, entonces la URL semilla, que si quisiéramos nosotros, o de manera automática, pero digamos, si quisiéramos nosotros, ponemos una URL aquí, en esta URL semilla, y empezaría a conseguir todas las URLs que están almacenadas en este. Y ya una vez que obtiene todos los que están en este, que serían estos dos, pasa a este y empieza a buscar estos y estos, y así. Y en profundidad, bueno, sería así, como hemos visto en muchísimos cursos. También cabe recalcar que si hay un límite de enlaces por recorrer, entonces la diferencia del uno al otro no es tanta. Y en cambio, si son infinitos, opino personalmente que es mejor hacer un recorrido por anchura, ya que va a abarcar más todo en orden que irse, digamos, empezar en una página, un blog X y terminar yendo a GitHub porque, no sé, entre todo el recorrido llegó ahí.
Bueno, nuestra aplicación es nada más una araña que recorre URLs internos, entonces tiene límite y no tiene problemas. Listo. También está este concepto de page ranking, que es una práctica o mecanismo que se puede usar junto con los recorridos que mencionó Daniel, que consiste, bueno, ya lo hemos visto un poco, que consiste en definir la popularidad de las páginas, y esta popularidad se define según cuántas páginas señalan a una página. Y lo que queremos con ese page ranking es recorrer primero las más populares. Tipos de enlace que podemos recorrer en una araña. Tenemos enlaces internos, que digamos, si estamos en YouTube, un enlace interno puede ser cuando le damos clic a un video que está en el home, por ejemplo, de YouTube. Un enlace externo puede ser, si estamos en un video y le damos a la descripción, a veces tienen como enlaces a otras páginas. Por ejemplo, aquí estamos en YouTube y hay un enlace a Twitch. Entonces sería un enlace externo que es como ajeno a la página. Y otros que sería, por ejemplo, este, que si estamos en YouTube o en una página y hay un link para mandar un correo, entonces ese podría ser un enlace externo. Aquí tenemos un cuadro donde se compara dos tipos de implementación de arañas. Una implementación recursiva y una no recursiva o iterativa. Las principales diferencias es, bueno, según lo que vimos y leímos, y lo que vimos en la presentación de la profe también cuando lo vimos, se recomienda la recursión cuando hay pocas páginas que por recorrer. En cambio, se recomienda una implementación sin recursividad cuando van a ser muchas páginas. Lo que pasa cuando hacemos iterativo sin recursión es que la implementación es un poco más compleja, mientras que cuando lo hacemos con recursión es menos compleja. Pero también hay otra diferencia, que en caso de que haya un error en una implementación recursiva, se perderían muchos resultados de las páginas iniciales, en contraste con la iterativa, que no se pierde tanta información en caso de un error. Chicos, ahí, devuélvase un toque. Con recursión, entonces sería profundidad o anchura. ¿Perdón? Una araña con recursión utiliza un algoritmo por profundidad o por anchura. ¿Perdón? Profundidad. Por profundidad. Exactamente. Entonces, Ujú. recordemos que profundidad lo que hace es, como ustedes mismos lo dijeron, estoy en la raíz semilla, ¿verdad? Encontré el primer link de ella, me voy a ella, ni siquiera termino de analizarla. Entonces es por eso que cuando da error, se pierde todo lo anterior, porque no guardo nada. Sí. Entonces, y en la interactiva, como lo estaban diciendo, entonces es el de la búsqueda por anchura, ¿verdad? Que es la que uno recomienda. ¿Okay? Porque en anchura sí recorro todo y hasta que la recorrí y quedó salvada, voy a sus hijos. Si no, no sigo. Entonces, eso es importante para que esté la visualización clara. Ok, muchas gracias, profe. Bueno. También encontramos estos dos conceptos que están relacionados con las arañas. Uno es la frescura de una página, creo que era refreshness, esa fue la traducción que hicimos nosotros de frescura, que es un parámetro que podemos usar en nuestra implementación para indicar si una página o una URL ha sido o no modificada desde la última vez que fue arañada. Porque, por ejemplo, uno de los usos de las arañas es en un search engine, que es para estar buscando constantemente qué ha pasado, qué hay de nuevo, qué se ha movido o así. Entonces, este parámetro lo podemos utilizar para eso, para indicar si ha habido o no una modificación. Y también el de la edad de la página, que lo que hace es indicarnos lo desactualizada que está una página en la base de datos local. Y bueno, Daniel va a pasar a mostrarnos la demo de la aplicación que hicimos. Daniel, activa el micrófono. Ok, pueden ver la aplicación. Voy un momento, me estoy uniendo. Yo Sí, sí. yo ya veo. Ok. Bueno, aquí podemos... Dice que cerró el stream. ¿Cero? Me sale a mí, no sé a los demás. A mí también me dice que se cerró la transmisión.
Voy. ¿Ahora? Ajá, ahí Ya. estamos. Listo. Bueno, nuestra araña básicamente lo que hace es tomar una URL raíz y Ajá, arañando mi sitio. sí, por si acaso tenía muchos requests ahí, entonces éramos nosotros. Fuimos nosotros Eh, estos días. Ok. Ese era el ataque. Lo que hace es nada más buscar a través de los enlaces internos y obtener ya sea la página, ver si está caída o no, y si se puede utilizar también para recuperar archivos PDF. Bueno, entonces, de forma análoga a la arquitectura que se mostró anteriormente, vamos a recorrer el sitio, ya sea por profundidad o por anchura. En este caso vamos a analizar el algoritmo de profundidad. Entonces, vimos, bueno, no sé si vieron anteriormente, aquí se mete el sitio a la lista de pendientes, la raíz, y, y después acá se saca y se pregunta si dentro de esta URL hay un PDF o tiene la palabra descarga. Eso es para ya sea enviarlo a descargar y guardarlo o para continuar buscando enlaces dentro de la página. Entonces, estamos utilizando una librería que se llama Mechanical Soup, que básicamente es una librería que ayuda a automatizar el uso de un buscador web. Digamos, permite, por ejemplo, enviar formularios y guardar cookies, etcétera, etcétera. En este caso solo lo estamos usando para abrir páginas y obtener sus enlaces. Ok, entonces se abre la página, se verifica que esté todo bien. Si no, indica un error y la página no es analizada por razones obvias. Luego, la página es descargada y se guarda en un directorio que tenemos localmente y se añade a la lista de URLs visitadas. Esto es para controlar como la profundidad en la que se encontró la página. Luego, dentro de ella se inicia a obtener todos los enlaces. Entonces, bueno, si la profundidad se limitó, entonces llega hasta cierto punto, si no, continúa infinitamente. En este caso está infinito. Tenemos la profundidad máxima en 0. Entonces, eso indica que continúa sin parar. Al final, como son enlaces internos, va a parar en algún momento, entonces no hay problema. Y aquí obtienen por medio de la librería Mechanical Soup todos los enlaces y empieza a filtrarlos. Entonces aquí las condiciones de filtro fue básicamente que fueran enlaces con direcciones HTML y opcionalmente puede ponerse que recoja PDFs o no. Digamos, eso está afuera para que vaya rápido y no se lente mucho. Entonces aquí pregunta si el sitio es interno, o sea, site es básicamente el string con el nombre del sitio. Entonces, aquí se evalúan expresiones regulares para ver si el enlace es un enlace que contiene solo el dominio, que si tiene alguna ruta dentro del dominio o si tiene alguna extensión que en este caso solo se está evaluando HTML. Si tiene algún tipo de extensión distinto, entonces la página no es pasada por filtro. Ok. Una vez se obtienen los URLs, una vez se obtienen los URLs, se agregan a la... Ok, ese sí era. Una vez se obtienen los URLs, recursivamente se van visitando.
con el mismo algoritmo. Entonces se le manda el URL y se lo aumenta la profundidad. Entonces vuelve a comenzar todo el proceso. Ahora la ejecución se vería de la siguiente manera. Sí. Opa. Ok. Estos son mensajes de depuración, digamos. Aquí se accedió al sitio, se guardó la página, se empezó a sacar todos los enlaces y vio que este no era inválido, digo, no era válido. Esto es porque no le estamos permitiendo que tenga hashtags o cosas así, porque básicamente, generalmente esos enlaces siempre visitan la misma página, que aquí ya está una, con alguna acción. Aquí dice que ya está procesado esto y aquí esos son los enlaces que se están agregando a la lista para visitarlos. Y aquí se visita el segundo. Voy a quitar esos mensajes para que se vea más o menos el recorrido. Opa, ese no era, era este. Y le clicamos en el enlace. Ah, rayos. Ok. Disculpen. Ok. Entonces aquí inicia a recorrer la araña. Esos checks significan que están todo bien. Aquí dice que estas páginas están muertas. Sí, sí, se abren, se ve así. Oh, esta página no está. Y continúa. Entonces, cuando se visitó, aquí se guarda en la carpeta repositorio, según la carpeta, los enlaces. Y por efectos de tiempo no se hizo una base de datos para evaluar ya sea la popularidad o la vejez o el tiempo, sino nada más se están guardando los archivos y se están indexando en carpetas. Solo están guardando Cada- HTMLs, ¿verdad? Sí, solo HTML, se pueden guardar PDFs. Sí. Bueno, aquí se está, ahí sigue, sigue. Ahí está. Aquí, de hecho, se puede utilizar para ver ¿Qué tengo en qué error? enlaces. Ajá, Qué bueno, me sí, deben que de son dar ya. una cosa, me deben de dar un pantallazo de esos chicos para ver qué. Ah, bueno, esas no son cosas mías. Ah, bueno, sí, ¿sabe? Dice, Sí, viene de ahí. sí. Eso es ajá, de los proyectos de robótica, ajá. Realmente no son míos, son de los alumnos que suben, entonces. Ah, ya, ya. Sí, sí, entonces, que está enlace ahí, está allí. No, y dice que, bueno, toda la búsqueda duró 80 segundos y se indexaron un total de 106 URLs. De esas, el total eran, bueno, más de 1000, no, no, 100, 1229. Y estos son enlaces que no eran internos y no pasaron por el filtro. Aquí están la cantidad de enlaces por profundidad. Y esta era la búsqueda por profundidad. Sí, se hace por anchura. No voy a poner a correr todo, pero vemos que va siempre por el mismo nivel Ujú. hasta que ya deje de recolectar enlaces. Sí, si quito los otros, si pongo los otros mensajes, aquí se vería cómo va guardando los enlaces y si pasan el filtro o no. Y creo que eso sería. Ah, bueno, podemos obtener los PDFs, pero no sé si la profe estará de acuerdo en eso. Yo tengo problemas. Ok. De hecho, ya me han contado gente que han visto mis presentaciones en otros índoles, tanto privadas como internacionales. Ah, entonces están dañados. Y entonces digamos que a mí no me interesa. Ok, O sea, no tengo ningún problema que la gente use lo que yo he generado. ok. Entonces,
Vamos a mostrar aquí. Mientras me den el crédito, ¿verdad? Y no quiten mi nombre, porque es que una vez un estudiante llegó y me dijo que había ido a una universidad privada, que me voy a abstener de decir el nombre porque me estoy grabando, y vio que la presentación que estaba poniendo era muy similar a las presentaciones que hacía la profe Crisia, y se dio cuenta que era de la profe Crisia, nada más que el señor quitó mi nombre y puso el de él. Pero era mi presentación, porque él fue y buscó en mi página y le encontró idéntica, lo que quitó fue el nombre mío. Que y Entonces, eso no se hace. exacto, ahí sí me enojo, pero si la usan dejando mi trabajo hecho, mi nombre, o sea, no ningún problema. Ok, entonces aquí empieza a recorrer y se ve que se va guardando los repositorios y cuando se llegue a encontrar un PDF, lo guarda. Ve, aquí por ejemplo ya empieza a encontrar PDFs y si lo detengo, por alguna razón aquí no se muestra en tiempo real cuando obtiene el PDF. Tengo que detener el programa. Ok. ¿Cuál era? Dice Grammy Robótica, carta del estudiante. Entonces vamos a. En robótica. Ajá. Me va a picar aquí. Entonces tenemos la carta del estudiante y podemos abrir. Aquí estaría la carta. Y creo que eso sería la araña que programamos. Ok, chicos. ¿Ya terminaron todo? Digo yo, la presentación está lista. Sí, todo lo que es la parte de la bibliografía visitada, pero Ok. ¿Algún compañero que tenga alguna pregunta? Yo sí, chicos, fue complicado programar la araña. Em, un toque, sí, por intentar seguir como la arquitectura, ya, en vez de irlo viendo como la lógica de uno. Pero no fue tanto, siento que sí estuvo sencillo. Lo difícil fue ver cómo descargar los archivos, pero eso es conocimiento de cada quien. Ok. Recuerden que cuando trabajamos con arañas, bueno, mi sitio no tiene ningún impedimento, pero van a encontrar la gente que hace arañas y se focaliza en eso, lugares en donde encuentra robots TXT o XML, en donde les definen las reglas. Entonces la araña lo primero que tiene que hacer es llegar a buscar este archivo para ver en dónde puede y dónde no puede. Aparte de que les definen las reglas de cuánto lo van a estar dejando chupar del sitio. sí, aparte de lo que mencionamos de que una araña debe ser educada, nosotros no están educados. Esta es una maleducada. Sí, la de ustedes está mal educada, pero no importa, o sea, por lo menos se fueron al vivo, que tampoco está así como que muy complicado. Pero sí, las arañas tienen que tener una buena conducta, ¿verdad? Entonces eso es importante cuando realmente generemos una araña pensada en lo que es el web realmente, ¿verdad? Y seguir pautas, y como ustedes bien lo mencionaron, definirle una profundidad, porque la web es enorme, pero enorme. Entonces, si no, nunca pararía.